El Programa Andino para la Democracia y los Derechos Humanos de la Unión Europea en Colombia y las organizaciones que lo conforman presentan. Y recuerde, su misión es lo que queremos. Para la democracia, para la inteligencia, para la libertad y el orden, para convivir, para Colombia, para, ha llegado Super Capucha, el héroe que lucha contra el terrorismo, contra los derrochones, contra los bufones, contra Super Capucha. 5, 4, 3, 2, 1. El Programa Andino para la Democracia y los Derechos Humanos de la Unión Europea y sus organizaciones les dan la bienvenida en su espacio Contravía. Hace algunas semanas, Naciones Unidas dio a conocer el Informe de Desarrollo Humano, uno de los informes quizás más importantes sobre esta materia que se ha construido y se ha hecho en los últimos años. Ese es nuestro tema de hoy en Contravía. Bienvenidos. El tema de combatientes y no combatientes que trae el Informe de Desarrollo Humano elaborado por Naciones Unidas, ese es nuestro tema de hoy. Y nos acompañan precisamente para hablar del tema, para debatirlo si se quiere, el doctor José Obdulio Gaviria, quien es uno de los asesores del presidente Uribe. Y a mi mano izquierda me acompaña el doctor Mauricio Uribe, quien es uno de los asesores o de las personas que construyó precisamente este Informe de Desarrollo Humano. También me acompaña el doctor Carlos Vicente Herrú, quien fue asesor presidencial para los derechos humanos y también acompañó la construcción de este documento tan importante. Entremos en materia. Doctor José Obdulio, usted comparte la distinción que se hace hoy para el conflicto colombiano entre que hay combatientes y hay no combatientes en nuestro conflicto. Eso no es un asunto para compartir o no compartir, es un principio, se llama principio de distinción. Lo que tenemos que entrar a discutir ahora, y seguramente lo haremos, es cuál es la situación real y concreta de Colombia y cómo se define cada uno de quienes intervienen en esa situación, que por ahora la vamos a definir así. Ya. Mauricio, ¿ustedes por qué creen importante que se haga la distinción entre no combatientes y combatientes, que se haga ese principio de distinción en el conflicto colombiano? Nosotros creemos que una muestra de la degradación del conflicto armado colombiano es el ataque permanente a los no combatientes, a civiles e incluso civiles que son periferia de los grupos armados. Aquellos civiles que son periferia de los grupos armados deben ser objeto de una acción judicial, pero no de una acción militar. Doctor Carlos Vicente, usted que ha sido asesor en materia de derechos humanos, que es un experto y conocedor del derecho internacional humanitario, ¿qué está pasando hoy? Quisiera reiterar algo que ya se ha dicho aquí, que existe el principio de distinción entre combatientes y no combatientes, es uno de los principios básicos del derecho internacional humanitario. Hay que diferenciar entre quienes son combatientes y por ende pueden ser atacados, incluso pueden ser víctimas de homicidio en combate, sin que ese tipo de homicidio esté proscrito por el derecho internacional humanitario. Entonces hay que diferenciar entre esos combatientes y los no combatientes, los cuales están protegidos por la inmunidad. No pueden ser atacados, no pueden ser objeto de ataques militares, de ataques bélicos. Ese principio es fundamental, hay que mantenerlo y hay que conservarlo. Y la discusión que creo que está puesta sobre la mesa es si el gobierno considera que ese principio se deba mantener o no. Ha habido algunas afirmaciones de altos funcionarios del Estado en el sentido de que los miembros de los grupos armados irregulares y en particular los guerrilleros no deben ser tratados como combatientes. Y entonces ahí es como donde se pueden dar las cosas. Ahí es donde entramos en el debate, doctor José Obdulio. Exactamente. Bueno. Es un debate muy largo, hay que tomarlo sin tanta alboroto y sin tanta laraca. Incluso yo recuerdo un texto que me sorprendió mucho del año 2000, de uno de los colectivos de abogados que explicaba por qué les parecía que la guerrilla no tenía obligación de respetar el principio de distinción. Ellos lo decían que era de la esencia de la lucha guerrillera el estar es contra un sistema, no contra una fuerza concreta, y que por lo tanto la justeza de esa lucha hacía que ese principio de distinción no se les podría ser aplicado, por lo menos ellos no le exigían a esas fuerzas
la aplicación del derecho internacional humanitario. Y digo que sin alaracas por esto, porque el tema va unido a una definición del presidente Uribe, en el caso concreto de la definición del gobierno, de que Colombia no está viviendo un conflicto armado propiamente. Y el presidente Uribe ha dicho que por lo menos pongamos en confinamiento ese término conflicto político, conflicto social que genera lucha armada, puesto que no está permitiendo entender qué es lo que está ocurriendo en Colombia. La Unión Europea, que financia este programa, también va a tener que oírnos un poco sobre el tema, porque es un tema que nosotros creemos que tiene su justificación desde el punto de vista de la teoría, y es que en Colombia lo que ocurrió fue que una desaparición casi total del Estado y una cierta justificación, incluso desde el propio Estado, de la legitimidad y las justas causas de quienes combatían al Estado, le hicieron olvidar que el Estado colombiano sí es legítimo, es un Estado democrático, que tiene todas las formas de la democracia, respetable, y que por lo tanto cualquier contradicción y cualquier necesidad de hacer un cambio sustancial se podría perfectamente ventilar dentro del esquema constitucional y legal. Para el presidente Uribe, quienes simple y llanamente utilizan la amenaza para cualquier decisión política o judicial, entran en el campo de la definición de terrorismo. Bueno, aquí lo ha dicho claramente el doctor José Obdulio, hay una diferencia clara que está planteada. Bajo ese parámetro, ¿es posible entender el conflicto armado colombiano? Sí, inclusive es más, ¿posible lograrle una solución? A ver, yo quisiera hacer otra distinción, ¿sí? Uno puede estar perfectamente de acuerdo con el doctor José Obdulio en el sentido de que no hay justificación para alzarse en armas contra el Estado. Incluso esa es la posición que adopta el Informe Nacional de Desarrollo Humano. Esta no es una guerra justa, ¿sí? Alzarse en armas contra el Estado se justifica solamente cuando se trata de combatir una dictadura atroz, ¿sí? Que no pueda ser resistida por otros medios. Y como lo dice el informe, esas condiciones no se dan en Colombia. Entonces uno puede perfectamente recuperar esa parte del planteamiento de José Obdulio, en el sentido de que no se justifica alzarse en armas contra el Estado. Y quienes se alzan en armas contra el Estado deben ser combatidos de acuerdo con la Constitución, ¿sí? Con una Constitución que la abrumadora mayoría de los colombianos respaldamos y apoyamos. El Estado social de derecho debe defenderse de quienes se alzan en armas contra él. Eso es un punto que compartimos muchísimos. Ahora, eso no significa que el hecho de que todo el que se alza en armas contra el Estado de manera injustificada, entonces merezca ser considerado de una manera generalizada como terrorista, ¿sí? Ni significa tampoco que se deba considerar que esos que se alzan injustificadamente contra el Estado están inmersos no en un conflicto, sino en una lucha delictiva o propia de la delincuencia común. Yo creo que, en síntesis, plantearía que estamos en una guerra injusta. Creo que la guerrilla se ha alzado en armas injustamente contra el Estado, así lo dice el Informe Nacional de Derecho Humano, de Desarrollo Humano, pero ya que se han alzado en armas, lo que han planteado es un conflicto militar, y ese conflicto debe tramitarse con sujeción a las normas del derecho internacional humanitario. Okay, yo quiero recalcar algo. El conflicto colombiano es un conflicto complejo, y la dimensión de terrorismo es apenas una dimensión dentro de un complejo más multifacético, digámoslo así. Por supuesto, recalco lo que afirmaba Carlos Vicente, esta es una guerra injusta porque Colombia, con todas sus fallas, es una democracia, es una guerra injusta porque los actores armados, muchos de ellos no respetan el derecho internacional humanitario, y porque el daño que causan es superior a cualquier beneficio que se pueda obtener. Por esas tres razones básicamente afirmamos que es una guerra injusta. Pero también afirmamos que es un conflicto porque es complejo, porque los grupos armados tienen múltiples caras. Nosotros hablamos de una suerte de monstruo de 8 caras. Decimos, los grupos armados son autores de violencia degradada, autores de actos terroristas, pero también son cazadores de rentas, pero también son actores en conflictos locales. Hay ciertos conflictos sociales locales en los cuales se entroncan los grupos armados, usurpan y reclaman representatividades que no corresponden, y también hay una responsabilidad del movimiento social de democratizarse, de evitar cualquier tipo de infiltración, pero eso existe.
los grupos armados son un proyecto político, se perciben a sí mismos como proyectos políticos y ese dato hay que tomarlo en cuenta, y son una burocracia en armas. De manera que esas múltiples facetas son las que nosotros queremos mirar en el informe para proponer un conjunto balanceado de políticas. Si uno tiene un diagnóstico simplista, como decir, esto es un problema de terrorismo, tiene soluciones simplistas. Nosotros creemos que este es un problema complejo y como problema complejo que es, necesita una terapia multimodal, digamos. Doctor José Obdulio. Es que ser combatiente genera unos fuertes derechos y ser combatiente además supone también una cierta actitud del Estado mismo frente a el comportamiento que ellos representan, que representa la contraparte combatiente. Aquí la definición del presidente Uribe hace que entonces el juego vaya básicamente a la Fiscalía, a las Fuerzas Armadas, a la Policía, al DAS, etcétera, y por otro lado, no olvidando lo que el sector que habla de las causas objetivas del conflicto, que es la clase de Estado que tenemos, la burocracia, el clientelismo, la corrupción, la politiquería, sean enfrentadas de fondo, porque durante el proceso de la negociación pacífica del conflicto social y político, se olvidó completamente el tema grueso, que era qué le está pasando a la clase obrera, qué le está pasando a los campesinos en Colombia, qué le está pasando a los sectores pobres. Bogotá, por ejemplo, tiene, según el mismo PNUD, unos 4 millones de pobres y de ellos 2 millones de pobres. Entonces, esos sí son problemas y esos se enfrentan con una política que la denominamos Estado comunitario, que parte de la base de acabar con la politiquería y el clientelismo, una de las causas sustanciales, unida a la corrupción, que incluso la corrupción es efecto de esa politiquería y del clientelismo, que permitirá que Colombia entre en un proceso de mayor desarrollo. Seguimos en el debate. A ver, el informe sugiere la negociación. El informe advierte todo el tiempo que esto es una democracia y advierte también que el carácter político que puedan tener en cierto grado, cada vez menor, los grupos alzados en armas y los grupos de autodefensas ilegales, no significa que representen a la población. De hecho, los grupos armados son impopulares en Colombia. Esto no equivale a decir que no sean proyecto político, una cosa. Otra cosa, como los grupos armados son, además de proyecto político, muchas otras cosas más. Nosotros creemos que lo militar y lo político, la negociación, son apenas dos cosas que hay que hacer y hay que hacer muchas otras más. De manera que el informe no se deja atrapar, digamos, en esa suerte de falsa disyuntiva entre o la salida negociada o la salida militar. Las dos cosas hay que graduarlas y hay que modularlas con un conjunto balanceado de políticas mucho más amplio. Okay. Sí, yo quisiera hacer un comentario sobre lo que decía José Obdulio en este sentido. Fíjense, cuando el Estado le reconoce a la guerrilla la condición de combatientes, no renuncia a aplicarle la ley penal. Ese es un punto que hay que recalcar. No renuncia, como se dice hoy en día, a judicializar los comportamientos de los guerrilleros o quienes los auxilian en términos prácticos, a los que, no sé, le guardan secuestrados o les pasan armas, etc. El derecho internacional humanitario no es incompatible con el doctor José Obdulio, que es un magnífico abogado, lo sabe, no es incompatible con un derecho penal fuerte de parte del Estado. En cambio, a lo que sí renunciamos cuando dejamos de tratarlos como combatientes es a emplazarlos desde la perspectiva del derecho internacional humanitario para que respeten a las víctimas. Ese es un problema muy grande. El derecho internacional humanitario es una plataforma, ¿sí?, para convocar a los grupos armados irregulares y recordarles que ellos tienen unos deberes con la población civil y con las víctimas reales y potenciales. Entonces, cuando los acorralamos en la condición de terroristas, como que los demonizamos, les ponemos todas las perversidades, ¿sí?, todas las marcas de maldad, los marcamos con eso y dejamos de comunicarnos con esa longitud de onda humana que todavía nos permitiría decirles: miren, señores, adelanten su guerra, vamos a confrontar esa guerra, les vamos a perseguir a ustedes penalmente, pero de cualquier manera ustedes están obligados a respetar unas normas básicas de comportamiento humano en relación con la población civil. Maravilloso, porque creo que queda completico el análisis, queda integrado el contradictorio, Carlos Vicente. Esa es uso una palabra maluca, ingenuidad de ese punto de vista.
el gobierno nacional, las Fuerzas Armadas, la Fiscalía, no espera comportamientos respetuosos del derecho internacional humanitario por parte de quienes están actuando hoy en la guerrilla. Básicamente, nadie ha podido convencerlos de que dejen de secuestrar, el crimen más horrible, el delito siciliano. Ha sido imposible convencerlos de que no destruyan los bienes de la población. El gobierno le ha tocado ir a reconstruirlos. Ustedes mismos estuvieron muy activos en los gobiernos en donde le tocó a Carlos Vicente actuar. Y el gobierno actual sigue lo mismo, simplemente que de su lenguaje se deducen con políticas distintas. Por ejemplo, el presidente Uribe nunca habla de los combates militares, de la política de guerra, de una confrontación que permita pensar como en la época romántica entre dos ejércitos que además se abrazaban. Es que las cartas de Bolívar a Barreiro son bellísimas y Barreiro fue el peor asesino que pisó estas tierras. Doctor José Obdulio, perdón, ¿y entonces por qué están involucradas las fuerzas militares en esa pelea? Porque tal y como usted lo plantea, de una pugna, no hablemos de conflicto, de una pugna entre delincuentes, terroristas, ¿sí? Y el Estado, eso lo debería manejar entonces la policía, simplemente es un problema policial. Perfecto, buen problema, puesto que el asunto es grave. Es que no podemos negar que el asunto sea grave. El hecho de que nosotros o el presidente Uribe hable de que no hay un conflicto político y social armado, no quiere decir que no desconozca la gravedad del asunto. Incluso se está volviendo canoso con el problema. Lo que sí sabe es que el problema era falta de presencia estatal. Entonces, el presidente Uribe recibió Colombia con 200 municipios sin policía y ejército, o sin una u otra. Hoy quedan unos 17 sin presencia de unos u otros. Está haciendo simplemente un ejercicio legítimo, volver a que haya Estado. Yo recuerdo una figura que Hobbes traza para lo que son las sociedades sin Estado. La vida sin Estado es sórdida, bestial y breve. Colombia tenía una vida sórdida, bestial y breve en muchas aldeas, en muchos municipios, y la ha venido recuperando. Uno ve el ánimo, el entusiasmo, y el Estado se está haciendo presente en todos los sitios. El problema es un poco el fiscal, que tiene su contrapartida en la corrupción, en la politiquería y el clientelismo, pero solucionados los problemas, ojalá con la Unión Europea ayudándonos y con los norteamericanos y con todo el mundo, lograremos un Estado muy sonriente, muy alegre, que haga que la gente tenga una mirada mucho más simpática, mucho más abierta frente a los problemas del país. Ajá, sí. No, mija. Me contaron que ella llena la despensa. Ay, pero se demora. Sí, mija. Bueno, chao. Por todos los ponchos, nunca sospeché que esta mujer con cara de yo no fui fuera en realidad la que estuviera planeando el atentado contra el general. Demora no me faltó como informante y me dirigí a seguir las pistas que me conducirían a evitar dicho atropello y lograr, de paso, mi reactivación económica. Mis datos eran fidedignos. Tomé medidas drásticas y me camuflé entre la población civil. La suerte estaba echada. Una sórdida cafetería sería el punto de encuentro con sus compinches. ¿Acaso todas estudiaban secretariado o eran simples aprendices de correos? ¡Qué hostilidad! Doctor José Obdulio, es cierto, se ha recobrado la gobernabilidad en ciertos sectores del país, la policía ha vuelto, el ejército ha hecho un esfuerzo, pero lo que uno siente, lo que uno percibe es que todo el esfuerzo está en la seguridad, que el gobierno insiste y cree, parece ser, en que se puede derrotar a la guerrilla por la vía militar sin dejar, cerrando otras ventanas, cerrando otras puertas. Bueno, piense esto, lo que nunca debió pasar es lo que pasó. El Estado tiene que estar presente en toda parte. La democracia no es un mal necesario, es lo mejor, el mejor invento de la humanidad. Y la democracia implica libertad y orden. Eso no es una dicotomía como tontamente pensamos muchas veces los colombianos. Entonces el gobierno no está solamente en el tema libertad y orden, está también en el tema del desarrollo, el desarrollo humano, que es el núcleo del informe de Hernando, Mauricio y Carlos Vicente. Y ese tema sí que se está trabajando con harta energía, de manera que no. Por ejemplo, en los consejos comunales nunca se habla del tema de seguridad, nunca. ¿Por qué?
porque es que el problema de la educación, de la salud, del agua potable, de las vías, de toda la infraestructura, es el problema crucial de Colombia hoy y se está enfrentando. Ustedes en el informe, si lo he entendido y lo he leído bien, dicen que la base para ese desarrollo humano es precisamente tener muy claro este conflicto. Claro, hay que tener claro el conflicto y tener claro que es importante la seguridad y que no se puede continuar manteniendo los temas de seguridad y justicia al margen de la discusión pública. El informe propone cuidar a la gente, construir un sistema de seguridad y justicia penal integral que balancee mejor las funciones entre ejército y policía, que no haya funciones sobredimensionadas y otras desatendidas. Propone mayor equidad en la financiación del bien público de seguridad y justicia y en la prestación del servicio, porque, digamos, una condición necesaria para el desarrollo humano, es decir, para la ampliación de las opciones de la gente, es la existencia de la seguridad humana, es decir, una suerte de libertad negativa en términos de ausencia de coerción, que haya garantías plenas para la propia existencia, la seguridad en la vida cotidiana. Por supuesto, entonces, el tema de la seguridad no se le puede dejar solamente a las fuerzas militares, al Ministerio de Defensa, sino que es un tema público. Usted le iba a agregar algo. Sí, a ver, yo creo que yo no estoy de acuerdo con un razonamiento que dice, mire, la guerrilla comete todas las perversidades. Entonces es ingenuo hacer cualquier intento de que se sometan al derecho internacional humanitario. Yo creo que la cosa no es tan simple. Todos los días en Colombia, si uno educa la mirada para detectar eso, ¿no? Si uno educa la mirada para eso, todos los días en Colombia ocurren cosas interesantes en lo que podemos llamar construcción de campo humanitario. Y se han dado unas experiencias muy interesantes, especialmente interesantes de recuperación de la soberanía y la autonomía por parte de las comunidades que se le plantan a los actores armados ilegales y les dicen, ¿saben, señores paramilitares? Nosotros no nos vamos a someter a ustedes, ¿saben, señores guerrilleros? No nos vamos a someter a ustedes, vamos a construir soberanía y ciudadanía bajo el paraguas del Estado de Derecho. Eso está ocurriendo todos los días en el país y quieran lo que no, los actores armados se lo tienen que aguantar. A ellos no les gusta porque lo que quieren es sojuzgar a las comunidades, ¿sí? Sí, eso... Imponerles unas condiciones de dominio. Ese campo humanitario. No, de ninguna manera. Pero yo quisiera añadir algo. La diferencia un poquito, Carlos, puede ser esta, que tu énfasis es en lo conversadito. Y el énfasis de Uribe es en la presencia de la policía, del ejército. Las dos cosas se necesitan. No son excluyentes de ninguna manera. No son excluyentes. Pero parten de la base. Déjame reconocerle algo al gobierno. José Obdulio. El gobierno ha tenido la sabiduría de no perseguir eso, de no prohibirlo, como en su momento lo hizo otro gobierno, claro, ¿sí? Que proscribió esas aproximaciones. Este gobierno hubiera podido decir, bueno, yo tomo nota de eso y le corro traslado a la fiscalía, etcétera, porque eso es encubrimiento, charlar con la guerrilla. Ha tenido la sabiduría de no proscribirlo, pero lo debería alentar, ¿sí? Lo que pasa es que muchas de esas actuaciones tienen un costo. Por ejemplo, hay costos que el Estado no puede pagar. Hay una forma fácil de evitar que haya víctimas, es retirar la fuerza pública. ¿Sí? Absurdo, entonces entra la guerrilla o entran los paramilitares y dominan, etcétera. Ese costo no se puede pagar. Hay costos políticos que no se pueden pagar. La guerrilla a veces busca que por pequeñas concesiones humanitarias tenga un pantallazo y un protagonismo que no se le puede regalar, en contrapartida, insisto, de pequeñas concesiones humanitarias. Entonces, en cada caso hay que hacer un balance entre lo que se cede en el plano humanitario y se arranca de la guerrilla o los paramilitares en el campo humanitario y lo que se entrega política o militarmente desde el Estado. Yo estoy de acuerdo que el Estado tiene que ser cauteloso. Pero sí ve que estamos matizando, pero hay un núcleo en donde nos ubicamos, y es que todos esos actos criminales, secuestro, destrucción de aldeas, destrucción de bienes públicos, destrucción de oleoductos, torres de energía, etcétera, son actos criminales que no se van a solucionar conversando. Solamente conversando. Ahora, no, de ninguna manera conversando. Ahora. ¿Conversando o sin conversar? Descartamos la conversación. No, ese tema de las fuerzas militares no van a conversar. Haciendo muchas cosas que no excluye conversar. Lo interesante es piensa en las víctimas. Ojo con eso, hay que pensar también, tener el cassette de la preocupación por las víctimas. Lo interesante es lo siguiente, que el tema grueso al que yo sé que ustedes me quieren conducir, y voy a entrar ya, de la negociación. Yo no lo quiero conducir a ningún sitio. Es muy interesante que lo hablemos con toda tranquilidad y claridad. Mientras los actos criminales sigan persistiendo o persistan, no hay nada que decir. Simplemente habrá que o capturar o enfrentar.
o llamar a las fuerzas pequeñísimas, niños, por ejemplo, la cuarta parte de esas organizaciones criminales están fundadas en niños, la cuarta parte de sus reclutas, etcétera, hay que llamarlos también, Plotek, véngase para acá, comandante fulano, véngase para acá, etcétera, y dele garantías, dele oportunidad de que trabajen y vivan en paz, porque se reconoce los combates, no hay nada. No hay un llamado permanente a la deserción, en primer lugar, y un fuerte respeto a las garantías procesales de quienes estén capturados. Ahora, si las organizaciones guerrilleras regresaran a un proceso que todos conocimos hasta 1991, que fue el ejercicio de la fuerza como una manera, una expresión de la política, y entraran entonces en una etapa de negociación, pues hombre, se está negociando con los paramilitares, no se va a negociar con el ELN y con las FARC, pues obvio que se negociaría. El presidente Uribe lo ha dicho incluso de una manera absolutamente con frase lapidaria, en 5 minutos negocio. Lo que yo no pongo en discusión es la Constitución colombiana, por ejemplo, con ellos no hay ninguna negociación sobre la Constitución colombiana, no se pone en discusión ninguna ley, no se pone en discusión incluso ninguna política de Estado en los temas sustanciales del Estado comunitario. Se pone en discusión es la posibilidad del reingreso a la vida civil de quienes hoy están enfrentando al Estado por la vía criminal. Entre esa fauna sospechosa encontré un enlace de esta gentuza que quién sabe qué clase de cigarrillos estaría fumando. Las piezas del ajedrez casaban perfecto. Tenía en jaque a la reina del terrorismo. Desmovilicé mi desconcentración y me dediqué a escuchar, escuchar y escuchar. Sin embargo, después de varias horas, mi facultad extraordinaria de inteligencia cesó. Me dirigí a casa. Sabía que resolvería este caso, el cual me permitiría ganar algunos pesos para pagar el arriendo vencido de tantos meses, pero tenía que recolectar más información. Mi hermosa esposa y mis maravillosos niños con alegría me recibieron en el seno del hogar después de un extenuante día de trabajo.